Buenos días, mi grupo está conformado por Lauren Alcalá, Sofía Leiva y mi persona, Hilary Alonso. A continuación les hablaremos sobre el proceso de paz en Colombia. Para valorar la paz hay que conocer la guerra, y en Colombia la conocemos bien, tal vez demasiado bien, cuando en el año 2010 los países de América Latina celebraban su bicentenario. Colombia, además de sus primeros 200 años de existencia, cumplía también 2 siglos en guerra, una guerra consigo misma. Sin embargo, ese mismo año llega a la presidencia Juan Manuel Santos, y desde el día 1 empieza a hablar de la posibilidad de la paz. En su discurso de posesión, el 7 de agosto declara: la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro durante mi gobierno a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Así nace una vez más en el país la idea de un proceso de paz con las guerrillas, una vez más porque no era la primera vez que se trataba el tema, más aún, las FARC nacen como tal en 1965, luego de la firma del Tratado de Paz en 1958, que pretendió acabar con una guerra civil de cerca de 16 años entre liberales y conservadores, una guerra entre los militantes de dos partidos tradicionales en Colombia, conocida en la historia nacional como la violencia. La violencia partidista le dejó al país un alto número de muertos y de campesinos desplazados y llegó a su fin en 1958, cuando un acuerdo entre liberales y conservadores creó el llamado Frente Nacional. El Frente Nacional establece que dos partidos tradicionales se turnen la presidencia durante los siguientes 16 años. No obstante, esta alteración del poder dejó por fuera a las otras fuerzas políticas, si bien estas eran muy incipientes en ese momento. También dejó al lado a los campesinos que habían peleado al lado de los líderes políticos en la violencia. En consecuencia, a pesar de la paz firmada en 1958, algunos grupos de campesinos liberales mantuvieron sus armas y se reagruparon en Tolima y Caldas. Se los llamó bandoleros o bandidos, y su reclamo más importante era su derecho a la tierra frente a los intereses de los colonos agrícolas, que llegaron del centro del país luego de la guerra. En algunos casos fueron parte de la defensa de los grandes latifundistas liberales en contra de los residuos de bandoleros conservadores, pero en su mayoría se convirtieron en rebeldes campesinos armados críticos del Frente Nacional que pedían una reforma agraria. Este grupo de campesinos armados se organizó en la selva y pretendió crear mini repúblicas agrarias independientes. Una de estas Marquetalias, que al ser tomada por el ejército empujó a la guerrilla a la selva, desde donde operarían por los siguientes 50 años. Del origen del movimiento guerrillero surgieron dos puntos claves en la negociación de paz del presidente Santos. El primero, la importancia que tiene el tema agrario y rural para las FARC, y el segundo, la dicotomía nacional frente a la identidad de las FARC. ¿Son campesinos beligerantes o son simplemente bandoleros que no aceptaron la paz de 1958 y decidieron seguir con una vida de violencia? Los líderes de la FARC vienen de ese grupo de campesinos en Tolima y Caldas, que luego de la violencia exigían sus derechos agrarios, en un país donde, como sostiene el economista Luis Jorge Garay, la tierra se asocia de manera tradicional con el poder más que con la producción. Los derechos de los campesinos suelen estar en un segundo plano en la agenda política, más aún al empezarse a mirar el tema agrario durante las negociaciones en La Habana. Uno de los temas que surgió es que el último censo rural del catastro colombiano databa de 1958, precisamente con el fin de la violencia. Más allá de esa fecha no había información. Se genera así una deuda histórica con el campesinado colombiano. La falta de información actualizada generó varios retos, ya que una parte fundamental del acuerdo era la rural, la tenencia y la propiedad de tierras. El acuerdo sobre desarrollo rural integral de paz busca, además de disminuir la pobreza, reactivar el campo y cerrar la brecha histórica entre el campo y la ciudad. Su enfoque está en saldar la deuda histórica con el campo.
Las FARC, bandidos o beligerantes frente al acuerdo de paz. El aumento en los cultivos de drogas ilícitas ha puesto sobre la palestra un tema fundamental para entender el porqué del descontento con el acuerdo de paz. Si bien para muchos, como el presidente Santos dice, es preferible un acuerdo imperfecto que una guerra perfecta. Para la mayoría, las FARC no son un grupo político, sino de delincuentes comunes, bandidos o bandoleros. En consecuencia, no puede haber acuerdo de paz con un grupo de delincuentes, porque si bien la paz se hace con el enemigo, no se pacta con delincuentes. Para ellos está el sistema penal. Esta dicotomía en la percepción de la FARC tiene al país dividido. Esto solo para los periodos electorales de 2018 a 2022. A partir de ese momento tendrán que competir en igualdad de condiciones con los demás partidos. De manera adicional se crean 16 circunscripciones llamadas especiales de paz, donde se podrán elegir 16 congresistas más que representen a movimientos sociales o representantes significativos de las zonas donde ha habido una baja presencia institucional o abandono estatal. Esto también es transitorio hasta el 2022. Cabe notar que si se diera el caso que los elegidos en estas 16 circunscripciones espaciales fueran ex-FARC, aún así la presencia de ese grupo en el Congreso no superaría el 6%. Sin embargo, para quienes ven a la FARC como un grupo de delincuentes, cualquier participación política se vislumbra como un premio no merecido, un premio ganado con trampa. La izquierda no ha sido tradicionalmente una fuerza política de peso y en el marginario colombiano aún el 6% asusta. Cuando se firmó la paz con el grupo guerrillero M-19, se llamó a una asamblea constituyente y eventualmente se pactó una nueva constitución en el año 1991. No obstante, en este caso, una nueva constitución nunca fue una opción. No se puede cambiar la constitución cada vez que hay una negociación de paz. ¿Cómo entonces, se preguntaban quienes firmaron el acuerdo, se iba a frenar este? El plebiscito fue una decisión que pretendía no solo legitimar lo pactado, sino también involucrar a la sociedad civil, pero fracasó, pues la sociedad civil no apoyó el proceso, ¿o sí? El no fue un voto en contra de la paz, fue un voto en contra de la impunidad y en contra al reconocimiento de las FARC como grupo político. Fue un voto urbano alejado en su mayoría de los problemas rurales. Luego de los resultados del plebiscito, el gobierno se reunió con la oposición e incorporó cerca de 190 ajustes al acuerdo sugerido por los líderes del no. A pesar de esto, el acuerdo corregido tampoco dejó contento a la oposición y su máximo exponente, el expresidente Uribe, se ha transformado en una piedra en el zapato para la paz en Colombia. Sin embargo, el proceso de implementación se inició y la operatividad del acuerdo se está haciendo por medio de decretos y leyes. Las FARC han dejado sus trincheras y escondites y se han reagrupado en las circunscripciones especiales creadas para ellas por el Estado. ¿Ha habido problemas logísticos? Sí. No obstante, echarle la culpa a los problemas logísticos de las fallas del acuerdo es un sofisma, de distracción de los opositores del mismo. Es escudarse en lo operativo, cuando el tema de fondo sigue siendo la percepción que se tiene de las FARC. Más importante aún, las FARC han entregado sus armas. No se espera un acuerdo perfecto y es probable que el 100% de las armas entregadas no sea el 100% de las armas de la FARC. Tampoco es realista pensar, ni es parte del acuerdo, que porque se acaben las FARC como guerrillas se acaba la violencia en Colombia. Lo que sí es una realidad es que se dio un paso adelante muy grande frente a la idea que los votos, no las balas, son los que deben competir por el poder en Colombia. Se dio un paso adelante que luego de 200 años de guerra, 50 de ellos con las FARC, acercó al país un poco más al ideal de la paz. En palabras de Juan Manuel Santos, somos la generación del bicentenario, una generación con sentido del pasado y con vocación del futuro. La guerra es nuestro pasado, la paz debe ser nuestro futuro. Hablemos de la paz en Colombia. El 24 de noviembre de 2016, tras más de 50 años de conflicto armado, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La firma del acuerdo representa un paso adelante hacia la terminación del conflicto armado en Colombia, que deja como saldo alrededor de 8,5 millones de víctimas registradas, cerca del 17% del total de la población, según la unidad creada en el país para dar atención a víctimas. Pero a pesar de la firma de acuerdo con las FARC, la paz no llega automáticamente. En muchas zonas de Colombia todavía continúa la violencia, porque actores armados han venido a llenar el vacío que ha dejado las FARC. Una de estas zonas es el departamento del Chocó,
ubicado en el Pacífico colombiano, limitando con la frontera con Panamá. La población de este departamento es principalmente afrodescendiente o indígena. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las cifras oficiales muestran una disminución de los casos de civiles muertos por enfrentamientos entre las FARC y la fuerza pública. Pero en realidad, la violencia continúa. Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas chocoanas fueron forzadas a dejar sus hogares colectivamente en 27 eventos de desplazamiento, de los cuales 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 personas indígenas han sido víctimas. Se reportan además siembra y explosión de minas antipersonal, aunado al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Violencia de género y en particular violencia sexual contra niñas y mujeres y asesinatos selectivos de líderes y lideresas. Solo en 2017 fueron asesinados 6 líderes en el Chocó. Ante este panorama, las voces de la población chocoana se silencian. El miedo y las amenazas impiden que la gente pueda reclamar sus derechos públicamente. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el departamento del Chocó necesitan medidas urgentes de protección, tanto individuales como colectivas. Amnistía Internacional hace un llamado al Estado colombiano para que cumpla con su obligación de proteger a sus ciudadanos. Es tiempo que la paz alcance a todos y todas los colombianos, pero una paz completa incluye protección para todas y todos.